Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este día especial, doblemente especial para mí y yo sé que para todos los que están aquí y todo aquel que ejerce la profesión del periodismo, porque hoy celebramos el Día Nacional del Periodista. Vamos a dar un fuerte aplauso solo por eso. Especial por este motivo es que hemos decidido que el día de hoy vamos a conglomerar un sinnúmero de expertos que van a explicar en el ambiente de los medios digitales y las redes sociales sus diferentes experiencias y perspectivas de parte de la Fundación de Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales FUSINDRES. Pero antes que nada vamos a entonar en una actitud solemne las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Que viva la República Dominicana, escuché por ahí. Y la ocasión me parece muy oportuna para darle las gracias a Dios por este día, darle las gracias por este evento y entregárselo a Él mismo para que sea su voluntad. Asimismo, agradecer y saludar la presencia del destacado periodista y presidente de FUSINDRES, Kelvin Ortiz Paña. Bienvenido. También nos acompaña la presidenta de la Fundación Lama y vicepresidenta de Plaza Lama y presidenta de los canales 16 y 24, Elsa Lama. Bienvenida. Asimismo, nos distingue con su presencia el embajador de Japón, Masahiro Takagi. Muchas gracias por estar aquí. El representante de la JICA, otro invitado japonés, Kota Sakaguchi. Alberto Rodríguez, director de INEFI. Bienvenido, Alberto. Agradecemos la presencia de Mario González Lama, director ejecutivo del canal 16 y 24. Asimismo, agradecer la presencia de Raymond Rodríguez Jr., vicepresidente ejecutivo del grupo GBC. Abril Peña y Ángela Díaz, quienes son miembros especiales de FUSINDRES. A Cándida Díaz, maestra y directora de la Escuela de Comunicación de UTESA en Santo Domingo. Muchas gracias, Cándida, por estar aquí. Y por supuesto, agradecer a todos los expositores y todo aquel que está presente en el día de hoy para que nosotros compartamos y nos nutramos de los conocimientos de personas experimentadas en la materia de periodismo. Es necesario explicarle que FUSINDRES es el Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales y que tiene como objetivo velar por la libertad de la prensa, la dignidad del periodista y aquellos comunicadores que lo hacen a través de los medios digitales.
FUSINDRE fue fundada por Kelvin Faña en el año 2023, quien es acompañado por un equipo de expertos y de profesionales que trabaja y vela por los derechos y las condiciones de cada periodista de nuestro país. En ese mismo aspecto, vamos a llamar a Kelvin para que Kelvin nos dé sus palabras en este primer congreso de FUSINDRE. Adelante, Kelvin. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de cada uno de ustedes, a Dios y a la Virgen de la Altagracia por acompañarnos en el día de hoy. A doña Elsa Lama, presidenta de González, presidenta de la Fundación Lama, además presidenta de los canales 16, 24 y vicepresidenta de Plaza Lama por acompañarnos y por aceptar la dedicación de este primer congreso de FUSINDRE. Así que yo pido un fuerte aplauso para doña Elsa Lama. Agradecer la presencia del embajador de Japón, su excelencia, también, aunque la moderadora no la presentó, yo quiero pedir un fuerte aplauso para la embajadora de Honduras que nos acompaña aquí también. Bueno, Andy tiene menos ahí, ahora que sí. También agradecer al rector del ITRA por acompañarnos, Omar Méndez. El representante de su padre, GBC, gracias por acompañarnos. Don Mario también, director ejecutivo del canal 16. A Abril Peña y a cada uno de ustedes. Yo no hice discurso. A mí no me gusta hacer discurso, y menos en el día del periodismo. Yo soy muy tímido a hablar en público, a pesar de que tengo un programa de televisión. Y hace unos días, en el 2019, cuando yo estaba en el Nuevo Diario, yo me acuerdo que tenía un horario de 7 a 8 de la mañana. Y yo estaba comiendo con un funcionario. Pero usted sabe, acabando, insolente de todo, porque me gusta hablar en cámara. Yo no me imaginaba que ese funcionario era el invitado especial del programa siguiente. Ustedes saben que los técnicos siempre hacen su broma. Cuando yo termino mi programa incómodo un viernes, sin combustible y sin un peso al bolsillo, me dice el técnico, ¿y si tú encuentras ese funcionario? Digo, me voy a la trompa. Señores, cuando yo salgo encuentro el funcionario esperando que le toca la entrevista en el Nuevo Diario. Señores, eso es un papel que yo hago en el aire. Y después no hicimos, pero me gusta más hablar en televisión, que me pongo como nervioso cuando veo mucha gente. Yo creo que en la televisión nadie me está viendo. Pero bien, nosotros hemos organizado humildemente este evento. Este es el primer congreso de FUSINDRE. Aquí vamos a tener 6 conferencias en distintos horarios. La primera es el doctor Nieves, que debe estar ya llegando, pero el interés de nosotros es promover la educación de los medios digitales y las redes sociales. Hemos visto estos días que se ha hecho viral algunas informaciones del ámbito de la farándula. Nosotros queremos hacer un llamado a los comunicadores, a los periodistas en este día, que tratemos de hacernos eco en informaciones que verdaderamente puedan aportar al desarrollo de la República Dominicana. Yo creo que nosotros como medio estamos promoviendo una comunicación que a la larga nos va a pesar. Fíjense que en YouTube ustedes pueden entrar y ven algunos comentarios, casi 1 millón de views, y ustedes entran y dicen no hay contenido, pero quizá para otros sectores sí hay contenido. Y cuando usted entra, bueno, aquí tenemos a Omar Méndez, alguien agarra a Omar Méndez, rector del ITRA, y dice, es un ladrón, es un delincuente, y aquí la gente celebra eso, pero nadie presenta un documento. Pero Omar tiene hijos, tiene esposa, tiene hermanos, tiene familia. Imagínense doña Elsa que está aquí. Cualquiera hace un video, acaba con su mural, ¿y qué pasa? Y lo grande es que nosotros como medio, y me incluyo, estamos promoviendo eso. Y nosotros estamos tratando que a través de FUSINDRE elevar la cultura del debate en los medios de comunicación. Así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
vayas lejos, Kelvin, no te me vayas lejos. Bueno, agradecer las palabras de Kelvin, ¿verdad? Presidente de Fusindres, quien resaltó la importancia de darle valor a la verdadera comunicación, a la comunicación que importa y sobre todo hacer eco de las noticias que tienen verdaderamente relevancia para nosotros. Kelvin, te voy a invitar que pases otra vez para que le otorgues este reconocimiento a la señora del Salama, para quien pido un fuerte aplauso. Este evento tiene como matiz el reconocimiento y la defensa de los profesionales. Hoy reconocemos el trabajo inalcanzable de una mujer ejemplar, destacada en el mundo de los medios de comunicación y empresarial de nuestra República Dominicana. Como presidenta de los canales 16 y 24, la vicepresidenta también de Plaza Lama, Elsa ha sido una inspiración para muchos en el enfoque del valor empresarial y de la comunicación. Su capacidad para adaptarse en diferentes medios ha sido verdaderamente increíble. Por eso vamos a tomar unas fotografías oficiales, unas tomas para guardar este momento, y vamos a pedir, bien ahí, tenemos que la señora Elsa pase por este podio y nos exprese sus palabras. Gracias por este reconocimiento, muy agradecida por Kelvin por tomarme en cuenta a los canales 16 y 24, y tengo manejándolo a mi hijo Mario, que es el director de los canales, y estamos abiertos para todos los periodistas. Esa es la verdad, estamos abiertos a ayudar a todos los periodistas. Gracias. Vamos a hacer una foto oficial para que este momento quede guardado en los recuerdos. Para ella también llamamos a Abril Peña, que también pertenece a la Asociación de Fudrides. A Masahiro, por favor, pase para honrarnos con su presencia en esta foto. A Sonia Leticia Cruz, para que pase, por favor, la embajadora de Honduras a tomarse esta foto. Asimismo, Omar Méndez. Alberto Rodríguez, pase por favor, y a Raymond. Vamos a tomar una fotografía oficial sobre el evento. Ahí se están acomodando para capturar estas tomas. Vamos a hacer una más, por supuesto, con el representante de JICA, otro empresario japonés que tenemos acá. Por favor, honrenos con su presencia. Ahí está, ahí está. Vamos a capturar este momento. Ahí están los camarógrafos. Ahí están. Es bueno recordarles que esta fundación es quien vela por defender la libertad de prensa, el derecho a la información y la dignidad humana de los periodistas. Vamos a dar un fuerte aplauso por este momento que acabamos de vivir. Y están ellos retornando a sus asientos. Ahí está, saludándose el doctor Ricardo Nieves. Otras tomas más para que quede conmemorado este momento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar en materia y para iniciar con buen pie, vamos a llamar a Abril Peña, quien se va a encargar de presentarnos nuestra primera conferencia del día de hoy. Adelante, Abril. Muy buenas tardes, un placer para mí aquí acompañar a mi amigo, compañero y socio Kelvin Ortiz Faña. Hasta hace poco, comunicar era definir unos objetivos, elaborar unas estrategias y mensajes y difundirlos principalmente por los llamados medios tradicionales,
radio, televisión y medios escritos. Sin embargo, a partir de la expansión de la Internet y la difusión masiva de la comunicación que a través de las plataformas de redes sociales se ha dado, han supuesto un cambio en las estrategias de comunicar. Pero ¿estos cambios son solo de forma o es un cambio total de paradigmas? Para hablarnos sobre este tema y la siguiente conferencia del alcance y poder de la comunicación digital versus comunicación tradicional, recibimos al doctor, abogado, catedrático, comunicador, conferencista, yo le agrego intelectual, coordinador del programa radial El Sol de la Tarde, el doctor Ricardo Nieves. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, señores. Así, de manera colegial, se oye mejor. Es una cola a la escuela. Es un honor. ¿Para acá? ¿Me puedo sentar? ¿Y si lo hago de pie? Esto es en vivo. Si lo hago de pie. Ay, sí. Adelante. Me siento más libre, sí. Señores, un placer agradecer a esta fundación, a los organizadores, mi querido hermanito menor, Kelvin Faña, la señora Lama, todo el equipo, a los comunicadores y comunicadoras que han diseñado y elaborado todo el ejercicio y trabajo de este evento, a los presentes, a los invitados, a los colegas comunicadores, en fin, a todo el personal, desde las personas que nos sirven el café hasta la mesa principal y el equipo técnico. Es un honor y es un halago que me haya invitado a la apertura de estas palabras, más que conferencia o charla, un conversatorio sobre esta transición de la matriz de la comunicación a escala exponencial y las complejidades, las tremendas ventajas y alcances y también las situaciones y dilemas que de forma negativa arrastra todo proceso humano. Debo empezar siempre agradeciendo a Dios por estos momentos de compartir con la gente, ¿no?, que uno quiere, algún trozo del conocimiento. Quiero decirles que empezaré con la tradición y haré un breve enfoque histórico si menciono algunos nombres solo para darle crédito a quien corresponde y no adueñarme de fuentes o de ideas que no son mías. Los romanos por el 400 y 300 a.C. tuvieron las primeras impresiones en arcilla como una manera de comunicar. No hablo en el plano literario o gramatical, solamente como manera de comunicar. Y hablo de la República Antigua Romana, no del Imperio. Del 400 al 300 se registran, todavía hay en museos guardados remembranzas, trozos de arcilla que comunicaban algo. Vaya ironía de la vida. La primera forma de comunicación que conoce la humanidad se descubrió en una enterrada y antiquísima ciudad llamada Göbekli Tepe. Estamos hablando de hacia el este, Anatolia, Turquía. Y está registrado en el libro de Yuval Harari, de Animales a Dioses, donde presenta un fascismo. El primer texto que se conoce escrito era: Ibrahim debe pagar 35 por las cebollas. Pensábamos que la primera forma de comunicación era la poesía. Pues no, fue una actividad comercial y era un crédito. Las deudas siempre nos han perseguido. Se considera la primera forma, ¿no?, de escritura. Luego, volviendo a los romanos, después de los romanos, ustedes saben que nuestro mundo occidental está construido sobre 3 bases: el derecho y las instituciones romanas, la cultura y la filosofía griega y la religión judeo-cristiana. Esas 3 pilares sustentan el armazón cultural de Occidente y de ahí se desprende la mayoría de todo esto que hemos construido como cultura. Bueno, avanzó el tiempo y en China apareció un señor llamado Ben Chi, que él tomaba la cáscara del arroz,
la fundía de alguna manera con arcilla y creó una forma de papel. Estamos hablando por el siglo X, XI. Y siguió el tiempo avanzando hasta que llegó 1450. Un señor llamado Johannes Gutenberg, Maguncia, más hacia el sureste de lo que es Alemania, creó por primera vez una imprenta de tipos móviles. Ha sido esta la revolución más grande de la historia, incluso más que la de hoy. Hay quienes todavía sustentan que el descubrimiento de este hombre que tenía una vida gris, que no resaltaba mucho, y todavía al día de hoy no se conoce demasiado de la vida de Gutenberg. O es probable que su innovación y su invento haya sido tan grande que arropó todo lo demás, pero no se sabe mucho de él. Lo cierto es que al darle la posibilidad humana de crear la imprenta, él no solo abrió paso a los libros y a la democratización de la información de algún modo, es que al crear la imprenta también descubrió, y esto lo descubrí yo en estos días, que había gente que al leer no veía, pero yo no veo de lejos, yo tengo presbicia, ellos no dirían eso, ¿no? Yo tengo hipermetropía. Entonces abrió espacio para los lentes. Pero además siguieron añadiéndose más lentes a los lentes y vino el microscopio. Y después el telescopio, fíjense, como un invento en cadena, una serie y secuencia de nuevas invenciones imparables. Así es la idea humana. Por eso, como decía Heidegger, hoy no es más que la extensión de un día que se va haciendo cada vez más viejo. Y decía San Agustín, nuestra mente es el producto de todas las mentes anteriores. Casi no hemos creado nada. Hemos remodelado cosas que encontramos. Salvo la revolución tecnológica, que la voy a tocar ahora. En fin, a la par, estamos hablando finalizando el siglo XV y entrando casi el periodo del Renacimiento en pleno, en la península ibérica, un grupo de genios se dio cuenta de que había que informar a la gente de algún modo, porque los libros eran muy reducidos. Solo un 5, un 7% de la humanidad tenía acceso a la bibliografía, a los libros, y estaban en los monasterios, al punto que los monjes y frailes, entre comillas, escribidores, copistas, que dicho sea, a veces no sabían leer ni escribir, solo hacer los grafos de la letra con diseños. Los monjes y frailes que escribían, pues, ¿escribían para quién? Para una élite, para una pequeña comunidad de sabios, muy reducida. El resto de la humanidad, señores, colegas, antes de la Revolución Francesa, el 90% de todos los que nacieron y murieron analfabetas, increíblemente. El caso es que a la par casi de la imprenta, hablamos 1450, 60, 70, aparecieron unos señores que para mí son los primeros periodistas. Escribían unos textos que eran cuentos orientales, historias de caballerías breves, relatos, algunos relatos de heroísmo, poesía, que eran recitadas por los ciegos, porque los ciegos se hicieron celibérrimos desde Homero en ser relatores, cantores y poetas. Y acontece que esos señores empezaron publicando en cordeles, de esos cordeles sobre los que se tiende la ropa y también algunos artículos como la carne, etc. Y entonces esos pliegos ellos los colgaban. Pero ¿qué ocurre? Donde hay humanos hay conflictos, donde hay humanos habrá delitos, habrán hechos a veces ominosos, odiosos, monstruosos y otras veces virtuosos y bellos. Así es la vida humana. Y empezaron a escribir y a colgar pequeñas historias. A eso se le llamaron los pliegos del cordel. Es el primer escrito de carácter periodístico que conoce la humanidad. En la península ibérica, sobre todo, en Francia, España, un poco hacia Portugal y llegaban hasta Francia. Los pliegues del cordel, estamos hablando finales del siglo, mediados del siglo XV,
simbolizan los primeros escritos, también se le llama pliegos del ciego. Ahí cuando había, por ejemplo, un homicidio, un hecho, algo que fuera noticioso del carácter que fuese, ellos los colgaban y lo escribían. Y se hicieron especialistas en colgar, en cordeles. Y todavía se registran en España, yo visité en algunos museos, deben de quedar más de 1500, 1600 intactos, señores, de esa época. Y eso corrió por el mundo eurocéntrico y se expandió el pliegue del Correo. Podríamos decir, hasta niveles que alcanzaron, señores, todavía en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, había pliegues que se colgaban, tanto del lado republicano, de los levantados, como del lado de los que defendían la causa nacional y el gobierno republicano. En fin, llegó el momento, si se quiere, de clivaje, de ruptura, y es Inglaterra. Un señor llamado, muy conocido por una obra que escribió, que es celebérrima, Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe. No solo era un literato, era un aventurero, pícaro, sabio, genio, liberal, que escribía en favor de los Whigs, que eran los liberales, contra los Tories, que eran los conservadores ingleses. Y este señor se considera el primer periodista de opinión y el primero que hace una crónica periodística. Y no se quedaba ahí, iba a las tabernas de Londres y la leía. Y es probable que él, junto con otro literato llamado Jonathan Swift, sean los primeros periodistas que de manera impresa hicieron trabajo dentro del oficio que nosotros desarrollamos hoy. Daniel Defoe. Sin duda es el primer periodista de opinión, crítico, y el primero por lo cual le llegó hasta la cárcel, porque estuvo detenido más de una vez. En fin, a partir de ese final y mediados del siglo XVIII, que es cuando él inicia, él escribe su obra en 1710, Robinson Crusoe, 1711, y en lo adelante entonces empezó a escribir en los diarios, eran los primeros periódicos que surgían, la primera prensa, y a partir de ahí, ustedes saben que eso corrió de una manera formidable, ¿no?, por el mundo europeo y luego hacia las colonias posteriormente, el tema de los periódicos impresos, que en principio eran hojas, panfletos, o muy limitado, y luego se fue expandiendo en la medida que se fue desarrollando el oficio, y las demandas y los intereses también aumentaron. Llegó la Revolución Francesa, con todo cuanto significó aquella ruptura de 1789 y el derrumbe de todo un sistema de pensamiento, y llegó la prensa en pleno, la que tomaba partida, la que justificaba, la que criticaba, la picaresca, todas las diferentes versiones de la prensa. Bueno, a partir de ahí, de la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el derecho de expresión, de conciencia y todo esto, significó un avance monumental para el ejercicio del periodismo, con los grandes riesgos que siempre acecharon nuestro trabajo. Hemos tenido dos enemigos históricos: el poder y la mentira, y los dos siguen ahí. Siempre hemos tenido esas dos amenazas incambiables en el tiempo. Lo único que antes nos disparaban con plata, con plomo, y ahora nos disparan con plata. ¿Se entendió? Por eso hay que andar con un chaleco antiplata. Pasó el tiempo, llegamos al siglo XX. No voy a hablar de nuestro país, ustedes saben que el telégrafo de Núñez de Cáceres, ¿no?, fue el primer periódico, ¿verdad? En la naciente, balbuceante nación todavía no nata, ¿no? Porque la independencia efímera fue en 1821 y un año después vino la toma de los haitianos, que duró 22 años. Y lógicamente que las colonias y los lugares donde llegaban las potencias europeas pues se favorecieron de esta transmisión
del fenómeno periodístico en cierne, rudimentario todavía. El siglo XX simboliza probablemente la historia más acuciante, porque es el periodo de las guerras, de dos guerras que se pueden considerar dramáticamente horrorosas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la prensa pagó muy caro. Y luego los asomos de los gobiernos autocráticos, las dictaduras, los dos bloques este-oeste, Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos, Europa. Y la prensa siempre ahí en el centro de esa fogata inextinguible, ¿no?, del poder y de la lucha por las libertades, los derechos y por la verdad. Un señor llamado Alan Turing, muy conocido, ¿verdad?, por su manzanita mordida que ustedes tienen en su aparatito. Este señor es el padre de todo esto que nosotros estamos viendo, leyendo, oyendo y que tenemos en las manos. Alan Turing dijo: voy a inventar una máquina que piense. No era el primero que lo decía. Incluso en el siglo XIX, el siglo XVIII, hubo gente que intentó. El hecho es que él prediseñó todo el sistema computacional y la máquina pensante. Y ese aparatito que ustedes tienen en la mano, de alguna manera, de forma rudimentaria, fue Turing quien lo creó y dejó la base para ello. Él murió lamentablemente en una prisión por una querella que le pusieron, siendo muy joven, un genio, en un país donde la homosexualidad estaba prohibida y él era homosexual, y lo sometieron a un nivel de humillación tan grande que dicen que terminó suicidándose. Todavía no está claro. El hecho es que Turing dejó la zapata para construir el edificio supratecnológico. Y hablo de él de manera puntual y personal, aunque todo esto es una conjunción de ideas, de factores y de artífices, pero lo menciona él de manera central. Llegó los años 50, el periodo de la posguerra, y ya sí terminó la historia. No se me van a dormir. A propósito, paréntesis, después de 20 minutos nadie atiende ya en esta época. Y lo que hace que allantan a uno, lo marean con los párpados, pero embuste no están ahí. Así que a mí ustedes no me van a marear. Llegó el periodo posguerra y un grupo de genios. Estados Unidos se favoreció mucho de ambas guerras porque emigró mucha gente a suelo norte, a la Unión Americana, de todos los niveles: científicos, sabios, físicos, investigadores, pensadores, filósofos. Señores, y una pequeña comunidad por ahí por California decidió explorar, aquí está Omar, la inteligencia, más allá de lo natural. Herbert Simon, Alan Newell, Marvin Minsky y un señor apellido McCarthy. Y crearon el concepto, se disputa quién lo hizo: inteligencia artificial. Y no hay que explicarle ni decirle nada más qué ocurrió luego. Lo cierto es que a partir de los 50, el periodo de la inteligencia artificial, de la computación y de la telemática, se lo vio imparable, hasta que se produjo el rompimiento de 1989, la caída del muro de Berlín y la democratización de la red, que entonces solo era una intranet privada y resguardada de manera militar, estratégica e inteligente por muy pocos países, sobre todo Estados Unidos de América. La caída del muro de Berlín originó un movimiento imparable que todavía está en ebullición, globalizante, abarcador, planetario, y fue la globalización en términos genéricos. Un movimiento de poder planetario inigualable, capitaneado por la tecnología, el derrumbe de las fronteras económicas y la expansión geoestratégica de los suprapoderes que cohabitan en el mundo, capitaneado o encabezado principalmente por Estados Unidos. ¿Qué significó esta revolución? Me tiene que avisar 5 minutos antes de terminar, porque me tiene nervioso.
Esto significó la democratización de la información. Yo tuve un maestro, ustedes lo conocen, porque él es un genio, aunque es humilde, Manuel Castel, ¿verdad que lo conocen? Castel le llamó sociedad red. Cuando él habló de sociedad red, yo estaba empezando en los 2000, estaba estudiando en España, y él dijo, va a llegar un momento que va a haber una conexión sin alambre de aquí para allá, de allá para acá, se va a enviar un mensaje y el texto va a llegar junto con la imagen y al mismo tiempo, en tiempo real. Y yo dije, este hombre está loco. Señores, y Castel se quedó corto. Es más, de ahí se puede ver un pleito de dos damas en tiempo real. Castel se quedó corto. Castel, genio que yo conocí, que aprecio muchísimo, se quedó corto. En ese momento él escribió una trilogía llamada Sociedad Red, que se consideraba como el texto fundacional de la tecnología y de la comunicación, o de la información y la tecnología. Se consideraba él en ese momento el personaje más importante del planeta en cualquier idioma. Y ya el hijo mío, el hijito mío cuando tenía 12 años, paréntesis, yo estoy haciendo una conferencia para ir a la Pucamaima. Yo soy un profesor de la UA de mucho tiempo, ¿verdad? De los guaguaguá. Entonces, voy para la Pucamaima, que me contrató para una docencia de maestría. Y le digo al hijo mío, papi, Mandelson, diseñame eso, pónmele una cosita, dámele firifolle para que se vean bonitos los PowerPoint. Dice, papi, tú le das aquí, digo, pero al paso, mira, tú le das aquí, acá, y ahí te va a salir. Digo, mijo, déjame escribirle. Ay, ¿cómo tú pasabas en la escuela? Tú sí eres bruto, papi. Ahí yo cogí y escribí, mire. Eso no se usaba. Concho. Usted no ha leído más que yo. Papi, pero es una tontería. Inauguramos un lenguaje, una nueva sintaxis universal, tecnológica, un jargon files. Next, geek, nerd, wannabe, otazu, gamer, lamer. Inauguramos un nuevo sistema, un nuevo lenguaje universal. La tecnología y la revolución tecnológica no trajo nada más información, transformación de la matriz, creó una nueva cultura, inauguró un nuevo lenguaje. Señores, usted va con una tarjeta a Botsuana, a Lesoto, a Gambia y mete y le da el mismo resultado que le da en las islas del Caribe, en los montes Urales rusos, en Asia, en África, lo mismo. ¿Por qué no hacemos una tarjeta para los derechos humanos así? Solo para el negocio, solo para el comercio. El lenguaje financiero es global, universal, uniforme, homogéneo. Pero no hay un lenguaje universal para los derechos humanos, para el medio ambiente. Es una de las críticas que tenemos que hacernos siempre. En fin, transformó todo. La globalización, la revolución tecnológica y de la información trajo tres grandes consecuencias inmediatas. Transformación ecológica, no hay que hablar, el planeta está hablando. Transformación financiera económica, lo acabo de decir. Y transformación egológica. Egológica, no egológica. Del sujeto individual. Nunca habíamos vivido un egocentrismo, egoísmo, supraindividualismo tan acendrado, tan poderoso, tan único. La humanidad nunca lo había vivido, para bien y para mal. ¿Por qué no lo habíamos vivido? Porque el sujeto se dio cuenta que había pasado de un sujeto sumiso, como dijo Kierkegaard, de sumisión casi infinita, a un sujeto que tenía libertad y poder en su mano, con un pequeño dispositivo. Y eso, hay dos cosas que si usted no le pone freno se van de boca. El ego y la ambición. Y esa es una de las consecuencias que ha arrastrado todo este fenómeno. En fin, las grandes diferencias y ventajas que tiene este nuevo modelo de comunicación es la instantaneidad.
la rapidez, la transterritorialidad de un continente a otro, de aquí a Oceanía en fracción de segundo, cual que sea el mensaje. Y la deslocalización, ya no hay que tener un lugar céntrico, ya no hay que tener una jerarquía del periódico, el director, el subdirector. Ya cualquiera te dice, eso no es así. Y te responde, y te reproduce, y te desdobla. En fin, esto es un cambio fenomenológico, radical, enorme, gigantesco, todavía sin terminar. Ni hablar que estamos en el periodo de la singularidad de la inteligencia artificial, donde las máquinas responden a nosotros, y responderán en la medida que la alimentamos, y responderán en la medida que la podemos solventar nosotros. Pero estamos caminando hacia una transición todavía mayor, que se llama la inteligencia generativa, donde la máquina va a hablar por sí sola. Ya hay carros que caminan solos, ustedes saben mucho de eso. Carros que caminan. Ya tenemos unos drones que llevan personas. Ya tenemos camiones, carros. Desde el 2005 que yo estuve en Alemania, yo veía que el peaje no lo cobraba nadie. Yo decía, pero aquí no pagan peaje. Pero ¿quién lo iba a decir? Lo estaba cobrando vía satelital, por un código. En fin, esta transición hacia la inteligencia artificial generativa conduce a una automatización, individualización autonómica de la máquina. Se fue más lejos que lo que pensó Turing de la máquina pensante. Es una máquina actuante. Ya ustedes están en tecnotrónica y en un nuevo ecosistema. Hay un señor chino que estudió en Londres, en London, que él tiene un libro que se llama, y ya si voy terminando, el libro es formidable porque esta transición de la inteligencia artificial al paso generativo, señores, en Japón, por ejemplo, nosotros hemos visto una cantidad innombrable de dispositivos pequeños, no sé si le llaman robots, como le llamen, que hacen cosas asombrosas. Y eso está pasando, y ni hablar de lo de Elon Musk y su propuesta. En fin, colegas, ¿qué nos salva a los periodistas finalmente? Nos salvan dos cosas. El chaleco. Adaptarnos obligatoriamente al salto inmenso de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica, 1, y 2, el chaleco anti-mentira y siempre, siempre anti-plata. Muchísimas gracias de corazón. Tenemos la oportunidad ahora de realizar 5 preguntitas. Vamos a ver. La pregunta generalmente yo la cobro, pero... Lo estás denunciado hoy. ¿Quiénes se animan? El protocolo es grande. Gracias. Doctor Nieves, en primer lugar, felicitarlo y decirle que no parpadee. Pude estar escuchándole todo el día. De las pocas. No, segura estoy que me secundan todos. Y felicitarlo sinceramente por su participación. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días. Salud y dicha para todos. Doctor Nieves, lo inclinamos ante usted. Un saludo oriental. Lo felicitamos grandemente. Le pedimos al Todopoderoso que lo bendiga y nos permita tenerlo por mucho tiempo, por ser un hombre de mucha dignidad, ética y transparencia. Amén. Que de alguna manera, sin darse cuenta a lo mejor, ha cambiado muchas vidas en este mundo de las comunicaciones. Mi pregunta es pequeña y sencilla.
y es la siguiente. ¿Cree usted que con el tipo de ser humano, con el tipo de pensamiento, de actitud que asume el ser humano, podrán haber cambios en materia de comunicación, en este caso, porque el tema que tratamos, que nos permita tener un mejor trato con los demás, un mayor nivel de ciudadanía y un mayor respeto a la vida en este proceso? Bien, hablo y por lo tanto estoy condicionado, hablo desde una poltrona extremadamente optimista. Yo siempre soy optimista. Soy optimista, señores. Pese a todo lo que ustedes ven, tenemos el periodo de la vida de menos guerra, de menos violencia, de más esperanza vida, de donde la gente tiene más acceso a la educación, donde mi hijo de 12 años me corregía. Yo tengo apuesto siempre a la causa, ¿no? Apuesto siempre a la esperanza humana. Yo no creo que haya una condición autosuicida que digamos hasta aquí llegamos. No creo eso. Estoy convencido que tenemos dilemas, falencias, trastornos. Hay un exceso. Estamos viviendo la sociedad del exceso. Hay exceso de todo. Gente que quiere que lo vean, que lo oigan. Políticos habladorazos como nadie. Estamos en presencia de un paisaje del ego humano nunca visto, como dije anteriormente. Pero a todo eso yo estoy seguro que nos reencauzamos. Y estoy convencido que siempre habrá una parte de la humanidad que apuesta y terminará reconduciendo el destino humano. Estoy convencido, pero muy seguro de eso, para mejor. Aunque, como me dijo un poeta de mi pueblo, porque existan cucarachas no debemos dejar de hacer pasteles. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, saludos a todos. Felicitar a los organizadores de este magnífico encuentro, este magnífico congreso, para Gabriela Rivero, para todos, de Una Nueva Mañana y Al Tanto TV. Felicidades, doctor Ricardo Nieves, qué orgullo, qué placer, qué honor tenerlo aquí, abriendo este magnífico evento. Mi pregunta va en la siguiente dirección. Desde su óptica, ¿cuáles considera que son los principales retos y desafíos que afronta el periodismo en la era de la comunicación digital? Una de las formas en que se ha etiquetado el problema de la mentira se le llama posverdad. Después del 1989 todo es post. Post-sexo, post-sentimiento, post-amor. No, nada de eso. Los problemas que nos acechan, que son hostiles a nosotros y que nos causan fatiga hoy, son los mismos de siempre, porque las técnicas de la comunicación y del periodismo son las mismas y los principios son los mismos, el que se apega a ellos y el que renuncia a ellos. La mentira, como usted quiera llamarla, posverdad o verdades asintóticas, como diría un filósofo, siempre será un factor de enemistad con la prensa objetiva, con la prensa plural, democrática. Y el factor del poder, no importa cómo se disfrace o cómo se presente, solo ha cambiado la forma de dominio. El poder es el mismo siempre. Nosotros los periodistas hacemos un trabajo, tenemos un rol contrahegemónico, no porque tenga en contra de nadie, pero nuestro rol es contrapoder. Si no, no tiene sentido ni esencia la comunicación y el periodismo, sobre todo de opinión. Siempre nosotros es ir río arriba. Esa es nuestra misión. Y en ese norte, mi querido Riverón, saludo a Colombia, en ese norte lo que nos toca es afrontar los mismos desafíos, a veces con menos rigor que en los periodos autocráticos y dictatoriales, pero los desafíos son los mismos. Las mismas presiones, lo único que los intereses se diversifican. Estamos en un mundo donde el poder se ha diluido en diferentes instancias, escenarios y sujetos globales y locales. Yo estaba viendo que uno de los casos de justicia que se están llevando en el país, aparece un apellido famoso, rimbombante, yo diría de la nobleza del país. Entonces todo el mundo dije tenía como que pagar,
pero ese apellido no pagó. Digo, ¿hay quien le cobra eso? El poder es el mismo siempre. Siguiente pregunta. Buenos días, doctor. Como ya lo felicitaron a los organizadores, yo voy directamente al comentario. A propósito de su proyección de la inteligencia artificial, la inteligencia generativa, el doctor Andrés Merejo, que es un especialista en ciberespacio y cibernáutica, dijo recientemente en una conferencia magistral, por cierto, en la UAS, que la inteligencia artificial no iba a poder superar al hombre porque la inteligencia artificial siempre va a hacer lo que se le programa. Y me gusta el enfoque generativo suyo, pero él dice que la inteligencia artificial no va a poder hacer, citándolo, lo que hace el hombre, que es la intención de joder. Entonces, esa palabra me hizo pararme. A propósito del comentario del doctor Merejo y de la posverdad, hay teorías que dicen que con las nuevas herramientas tecnológicas hay un interés en grandes naciones, sobre todo en épocas electorales, de desacreditar la prensa para que hacer posible que los robots, los bots, puedan hacer valer su verdad en base a la repetición. Y que justamente ese es uno de los retos que tenemos en la época moderna del periodismo, porque ahora circula tanta información que no se sabe cuál es la que es verdad y cuál es la que es mentira. Entonces creo que también, si seguimos haciendo un ejercicio ético, podemos seguir dándole valor al ejercicio periodístico, y me gustaría saber su opinión al respecto. Bien. El maestro Merejo, mi compañero de estudio, somos de la misma universidad europea, y es además una persona que yo consulto porque es un sabio, un hombre sumamente sabio y muy humilde. Yo dije algo en estos días sobre el tema del financiamiento, partidos políticos, pues hice un comentario del tema del financiamiento, que la ley 2020 da a los partidos políticos. Y hubo un tigre que me escribió: atiende a tu mujer y a tus hijos y déjate de... Una amiga me lo manda y le digo yo, pero yo quiero responderle porque lo que yo hago es atender a mi esposa y mis hijos. Y dice ella, no, es que es un bo, no le está respondiendo a nadie. Digo, andar DH, qué oportunidad me perdí. Mi esposa y yo criamos un niño, es ahijado, se crió con nosotros. Un niño precioso, sabio, súper inteligente. Señores, nosotros pusimos una tablet, la primera que compramos en la casa. Yo siempre hago esta anécdota. La pusimos en el mueble. El muchachito agarró la tablet con 3 años, la enchufó, la cargó, la prendió. Y en un momento oímos que él está diciendo, tira, dale ahora, bájale. Digo yo, llámate al psicólogo, que está loco el muchacho. Dice, Juana, no, es lo que esté jugando con otros. Le quitamos el aparato porque ya estaba, como dicen en Bonao, cundido. Señor, empezó a dar vuelta el muchacho. Digo, y cuando ya tenía como 10 minutos dando vuelta, digo, entrégale el aparato que se va a tirar. No es que la inteligencia artificial no va a superar. El problema es la capacidad de traslación, la velocidad de respuesta y lo insufrible que la máquina. No piensa, no sufre, no tiene deuda, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no se enamora, no suda, no resuda, no coge tapón. Es ahí nada más, plan. No es el problema de que nos supere, es la capacidad artificial que tiene como respuesta generativa. Señores, y si prepararon un programa y un modelo problemático, matemático, algebraico, Omar lo sabe, y le entraron el problema a una computadora tradicional y se enchivó. No daba respuesta. Y se la dieron a una cuántica y lo resolvió en 0.36 segundos. A la otra le hubiese tomado 9.000 años. Para volverse loco. Y ayer le pusieron un riñón de cerdo manipulado a un paciente y está respondiendo bien. Yo digo, si orina es un éxito. Y ahí está. Y eso solo se logra por inteligencia artificial. Ustedes están entendiendo de qué se trata. No es que nos va a superar. Es la contingencia
que presenta el nuevo modelo, como dijo Uri Beck, un profesor alemán que yo tuve. Hoy lo que piensa la cabeza y dice la boca no necesariamente será lo que termina haciendo la mano. ¿Entendieron? La velocidad que tiene esta vida. Bueno, esta es la última pregunta. La penúltima, porque la última es la que se hace antes de. Vamos a recibir a nuestra compañera Yajain para la siguiente etapa de esta conferencia. Vamos a pedirle al doctor que no se quede, pero antes vamos a darle un aplauso por la verdad es que brilló su experiencia, doctor. Brilló la experiencia, no se improvisa, siempre me lo han dicho y yo lo he reafirmado. Vamos a llamar para entregar un reconocimiento especial a nuestro presidente Kelvin Paña, Abril Peña, por favor, y a Elsa Lama para reconocer esta mañana al doctor Nieves. Déjenme leérsela para que puedan entender. Fundación de Círculos de Medios Digitales y Redes Sociales. Reconocimiento especial a Ricardo Nieves por su destacada trayectoria comunicacional, académica, siempre apegado a los valores del ejercicio profesional que contribuyen a poder profundizar las libertades de pensamiento, expresión e información, dada en Santo Domingo, 5 de abril de 2024. Felicidades al doctor. El recuerdo siempre ahí en la historia del primer congreso de esta fundación. Ahí están los lentes capturando este momento.